Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, el segundo cuatrimestre de la materia. Sabemos que esta es una materia anual, entonces en este segundo cuatrimestre ahora ya vamos a ir viendo los sistemas que nos faltan del cuerpo humano y cómo funcionan, integrando un poco los conceptos que venimos viendo desde la parte química, celular, de tejido, y ahora ya los vamos integrando en órganos y sistemas. Y este primer tema que vamos a ver entonces ahora en el reinicio del cuatrimestre es el sistema cardiovascular. Y en esta primera parte vamos a hablar del corazón, cómo está formado, cuál es su estructura, cómo funciona a grandes rasgos la circulación y cómo es que funciona de manera, como decimos, autoexcitable esas fibras del corazón para que cumpla su función, que es fundamentalmente la de bomba, la de bombear, de impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Así que bueno, esta es la unidad 14 de nuestro programa analítico, que como siempre les digo es la guía que ustedes tienen que utilizar para estudiar esta materia. Y en esta unidad 14 vemos que el principal tema acá es el corazón, cómo está formado ese tejido muscular cardíaco, el corazón, cómo es su anatomía y su fisiología, es decir, cómo está formado y cómo funciona a nivel de corazón, cómo es que se impulsa, sabemos que el corazón se contrae, bueno, cómo lo hace, cuál es la conducción eléctrica, cómo es que se producen esas contracciones y cómo esto tiene relación con el electrocardiograma, ECG es electrocardiograma, que es un ciclo cardíaco, cuántas veces late el corazón. Sabemos que el corazón es un órgano que late toda la vida, que funciona toda la vida, así como casi todos los órganos, pero bueno, de él no podemos prescindir. Por ahí nos puede faltar un riñón, nos pueden faltar alguna parte del intestino y podemos seguir viviendo, pero sin corazón no se puede vivir y este es un órgano que está funcionando toda la vida, latiendo. Vamos a ver que incluso tiene una cantidad de latidos por minuto que en promedio y en general es de 75 veces por minuto, y eso ocurre toda la vida, todos los días, a todo instante. Entonces fíjense que la verdad que el corazón es un órgano muy noble que tiene que funcionar constantemente. Bien, a manera de introducción, cuando hablamos del sistema cardiovascular, vamos a ver que este es un sistema que no está solamente comprendido por el corazón, y este sistema cardiovascular trabaja junto con el sistema o el aparato respiratorio y el digestivo para realizar el proceso de nutrición del cuerpo humano, es decir, el aparato cardiovascular es el que lleva los nutrientes que se absorben a nivel del aparato digestivo y a nivel del aparato respiratorio para que lleguen a todas las células de nuestro cuerpo a través de el sistema, o sea, de los vasos sanguíneos, el aparato circulatorio que podemos decir. Por eso este es un sistema, o sea, está integrado por el corazón, que es el órgano que actúa como bomba, como impulsor o propulsor de la sangre, y esa sangre es la que circula por los vasos sanguíneos, el sistema de conductos. Los vasos sanguíneos son a manera de los tubos que llevan el agua en la casa o en la calle. Bueno, y la misma analogía, esto son los vasos o los sistemas encargados, la tubería de llevar la sangre por todo nuestro organismo. Y estos están distribuidos por todo el cuerpo, como vemos. Vamos a ver que tenemos arterias, arteriolas más chicas, los capilares aún más chicos, los capilares sanguíneos, las vénulas y las venas, que unas salen del corazón y otras retornan al corazón. Y también tenemos que incluir dentro de este sistema cardiovascular a la sangre, que son las clases que vamos a ir viendo en los próximos encuentros, en las próximas clases. Entonces, al menos el libro incluye la sangre, lo cual también me parece bien en este sistema. Si bien la sangre, o sea, es el medio que circula dentro entonces de todo este sistema que es el corazón con los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de arterias, tenemos que entender que las arterias son la parte del sistema de conducción que llevan la sangre oxigenada. O sea, en las arterias siempre, bueno, no siempre, en las arterias sistémicas hay sangre oxigenada. Vamos a ver,
o sea, generalmente, porque la única excepción es las arterias pulmonar, la que lleva sangre al pulmón para que se oxigene. Pero el resto de las arterias de nuestro organismo llevan sangre oxigenada. Y las venas son los vasos donde circula generalmente sangre con dióxido de carbono, con CO2, la sangre que recoge los desechos metabólicos. Y los capilares sanguíneos, como uno siempre dice, ¿qué son esos? Los capilares son los conductos más chiquititos, son los que van a conectar las arterias con las venas, y acá es donde se produce el intercambio, es decir, los nutrientes no salen de la arteria ni salen de la vena, sino que salen de los capilares. Entonces, por eso se representa esta conexión. Los capilares donde se conectan arterias con venas a través de vasos más chiquititos, como las arteriolas, que luego se transforman en capilares, descargan el dióxido y los nutrientes que llevan y se cargan de los desechos metabólicos, como el dióxido y otras sustancias químicas que desechan las células. Entonces, esa sangre que era oxigenada se transforma en sangre carbooxigenada o llena de dióxido de carbono, que va a retornar al corazón a través de la vena, de las venas. Van a retornar a una determinada parte del corazón, que ya es lo que vamos a ir estudiando. Entonces, en líneas generales, las arterias son las que generalmente llevan la sangre oxigenada, ya vamos a ver cuál es la excepción, y las venas son las que llevan sangre carbooxigenada, con su excepción que es a nivel pulmonar. Bien, perdón ahí. Entonces, vamos a ir introduciéndonos en el corazón. Bien, tenemos entonces acá el corazón. Y vamos a ver que este corazón, bueno, en esta animación nos muestra un poquito cuál es su función. Decíamos que la función principal, que si uno dice ¿para qué sirve el corazón?, es la bomba que impulsa la sangre a través del sistema circulatorio. Entonces vamos a ver que está compuesto por un lado izquierdo y un lado derecho. Y hay sangre que llega al corazón y sangre que sale del corazón. Siempre las entradas al corazón entra sangre por las venas y sale sangre a través de las arterias. Acá estamos viendo un poco cómo funciona. Fíjense que es lo que les decía, el corazón siempre está latiendo y late de una manera rítmica, ¿sí? No late al azar. Cuando los latidos del corazón no están sincronizados entre las distintas partes del corazón, se produce lo que se llama una arritmia. Acá, como vemos, está latiendo mientras impulsa sangre a través de las arterias. Entonces esas son las distintas, la principal función que tiene el corazón. Y acá, como vemos, tiene esa estructura donde ya vamos a ir aprendiendo qué es lo que es una aurícula, qué es lo que es un ventrículo, que es una arteria y que es una vena. El corazón es un órgano musculoso, fundamental, es un órgano musculoso y hueco, es decir, es un órgano que en principio sería hueco, tiene cavidades dentro, por eso es hueco, pero además es musculoso, es decir, sus paredes están formadas fundamentalmente por músculo. ¿Qué músculo? El músculo que ya habíamos visto, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, que acuérdense que era un músculo estriado. Tiene un color rojo oscuro y la función principal, como ya les he repetido varias veces, fíjense, porque es importante que sepamos cuando uno dice ¿qué función tiene el corazón? Bueno, es bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos. Las dimensiones, que son un poco variables con la edad y en el sexo. En general, tiene una longitud de 98 milímetros de ancho. O sea, un ancho que vamos a encontrar, un largo de 105, o sea, longitud 98 y un ancho de 105. Es decir, más o menos 10,5 por un poquito, casi 10. Pesa aproximadamente 275 gramos, más o menos, si saben, para que nos demos una relación, vieron los paquetes de manteca, más o menos, que son de 200 gramos, bueno, un paquete y medio de manteca. Y el volumen es variable según las dimensiones que tengamos, es decir, según el tamaño corporal también, ¿no? Se va a adaptar un poco. En general tiene el tamaño de un puño cerrado y está ubicado en la zona del mediastino, más bien lateralizado hacia el lado izquierdo, es decir, está ubicado. Ahora vamos recordando un poquito lo que era el mediastino, ¿sí? En las primeras clases habíamos visto eso. Tenemos la cavidad torácica, recuerden que está separada por el diafragma, y dentro de la cavidad torácica teníamos
las cavidades pleurales y en la zona del mediastino, que era el espacio ubicado entre ambos pulmones. En este mediastino se ubica lo que es el pericardio, que es la región o el tejido que rodea y aísla al corazón en esta cavidad o en este espacio que es el mediastino. Entonces, junto con este, bueno, vamos a encontrar que también tenemos los vasos que entran y salen de esta región, pero fundamentalmente, bueno, está ubicado en el mediastino, haciendo contacto en su extremo derecho con el pulmón derecho, en su parte izquierda con el pulmón izquierdo, por detrás con la columna vertebral y por debajo con el diafragma, y lateralizado siempre hacia la izquierda. O sea, vemos que ocupa la cavidad central y parte de la cavidad izquierda, por eso el pulmón izquierdo es un poco más chico que el pulmón derecho. Sí, acá vamos a ver entonces cuál es esa ubicación, un poco más del corazón, en esa cavidad del mediastino. Y acá, bueno, estamos viendo el corazón, pero el corazón a su vez está rodeado por una membrana muy fuerte, que es la membrana del pericardio, que ya vamos a estudiar. Y como vemos también, este está sostenido en esta posición, por un lado por el pericardio y por otro lado también por los vasos que entran y salen del corazón, que ayudan a mantenerlo en su posición correcta. Y entonces aproximadamente 2/3 del corazón, fíjense que por detrás va la columna vertebral, acá lo estamos viendo desde adelante, 2/3 de este corazón están ubicados hacia el lado izquierdo de la cavidad torácica. Entonces yo les hablaba un poquito de las relaciones. Tenemos que saber que acá tenemos un corte, estamos viéndolo desde abajo, lo mismo que acá, un poco más coloreado, donde vemos, bueno, la región del mediastino, el corazón, acá hacia atrás las vértebras, hacia, en este caso sería la izquierda, bueno, los pulmones, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, que es lo que apreciamos acá, algunos de los vasos que están saliendo, se pueden apreciar. Bueno, por detrás también pasa el esófago, que es el conducto donde la comida que comemos, que ingerimos, pasa hacia el estómago, pero esto está ubicado por detrás. Tenemos las cavidades pleurales que separan. Recuerdan que las cavidades pleurales es donde hay líquido que permite la lubricación, o sea, durante la expansión en la respiración de los pulmones. Bueno, acá tenemos en el corazón, vamos a encontrar que está rodeado por el pericardio, y tenemos la cavidad pericárdica, que es donde también existe el líquido que permite la lubricación. Como les decía, vamos a ver que por debajo encontramos el diafragma y por encima encontramos los vasos sanguíneos. Entonces, esos son, cuando uno dice, bueno, ¿dónde está ubicado el corazón? Está ubicado en el mediastino, en la parte central y hacia la izquierda de la cavidad torácica, o sea, en la parte central hacia la izquierda, con las relaciones que vamos a tener: pulmón derecho a la derecha, pulmón izquierdo a la izquierda y por debajo el diafragma. Bien, el corazón tiene forma de cono, es un cono ligeramente aplanado, donde, digamos, su vértice está formado por lo que sería el ventrículo izquierdo. Vamos a ver entonces que en función de esto, o sea, es un cono, como decimos, aplanado. O sea, imagínense este cono, pero lo aplanamos, ¿sí? El vértice está hacia abajo y hacia abajo, hacia adelante, y hacia la izquierda. Y la parte de la base del cono está ubicado hacia la derecha y hacia atrás. Entonces esto hace, al estar aplanado, que tenga dos caras, anterior y posterior. Acá estamos viendo la cara anterior y habría que ver la cara por detrás. Dos bordes, el borde derecho y el borde izquierdo, que acá no se ve tanto. Una base, que es la que está acá por detrás de esta, orientada, como dice, hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. O sea, estamos hacia la derecha, hacia atrás, ese borde, y hacia arriba. Y el vértice está orientado hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Bien, vamos a tratar de explicar un poco lo que es la anatomía externa del corazón, viendo otra vez la ubicación. Como vemos, esta es la
caja torácica o la cavidad torácica, donde vemos, bueno, el esqueleto, las costillas, el esternón que está por delante, y el corazón va a estar ubicado en esta zona. Como vemos acá tenemos el corazón, yo les decía, por debajo encontramos el diafragma, a la derecha pulmón derecho, a la izquierda pulmón izquierdo, y hacia arriba tenemos, bueno, los vasos sanguíneos que lo fijan. Vamos a sacar el sistema pulmonar. Entonces habíamos dicho, el corazón está rodeado por ese tejido fibroso que es el pericardio, lo vamos a ocultar, y ahora sí vemos el corazón. Como estamos viendo, nos hemos quedado con el corazón. Esto se los pongo para que ubiquemos lo que estamos hacia adelante. Viéndolo, voy a sacar, este es el músculo diafragma sobre el que se apoya una parte del corazón. Y habíamos dicho entonces que en su anatomía externa, si ustedes dicen cómo está formado el corazón, está formado por dos caras, una cara anterior, que es la que estamos viendo, y una cara posterior, que es la que tenemos en esta parte, más que nada esta zona. Luego decíamos, tiene dos bordes, un borde derecho y un borde izquierdo. Vemos acá y de este lado. Ahora volvemos a ubicarnos hacia adelante. Así. Luego tenemos, decíamos, una base y un vértice. La base es esta parte que está hacia atrás. Acuérdense que tiene forma de cono aplanado. Entonces la base es la que se encuentra acá abajo, atrás, y el vértice sería esta parte. Nuevamente vemos la relación ahí hacia adelante. Y decíamos que este vértice, fíjense que está ubicado hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante, mientras que la base está ubicada hacia la derecha, hacia atrás y hacia arriba. Muy bien, entonces cuando hablamos, decimos la anatomía o la conformación externa, cómo es que está formada, entonces vamos a ver que en la cara anterior tenemos esta parte de un agujero, que en este caso acá vemos que viene una arteria. Ese se lo llama el surco aurículo-ventricular anterior. Entonces es transversal y va a separar lo que es la aurícula de los ventrículos. Y acá lo que observamos, entonces, esto que viene en rojo, que si uno observa, viene directamente desde este vaso principal que vemos acá, que es la aorta, que es la principal arteria de salida del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver. Entonces son o sea, acá hay una depresión en la estructura del corazón. Por esa depresión o ese surco transcurre la arteria, las arterias coronarias, que son las arterias que nutren de sangre al corazón. Es decir, a pesar de que el corazón esté lleno de sangre, no se nutre de esa sangre que hay dentro del corazón, sino que necesita que haya también el sistema de conducción o de transmisión de la sangre, que es a través de las arterias coronarias. Entonces, en esta cara anterior del corazón observamos el surco aurículo-ventricular anterior y el surco interventricular anterior, que es este que corre acá. Es decir, este surco separa aurículas, que es la parte superior del corazón y de la base, de los ventrículos, que es la parte inferior, que es mayor, de mayor tamaño. Como ven, los ventrículos son dos ventrículos que están ubicados en la parte inferior. Y luego tenemos el surco interventricular anterior, que separa el ventrículo derecho, que es este que vemos acá, del ventrículo izquierdo, que es el que vemos en esta zona. Entonces tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. El surco y aurículo ventricular anterior transcurre, ¿sí?, entre toda esta estructura o la base del corazón, y se observa fundamentalmente a nivel de la cara anterior. Y a nivel de la cara posterior también tenemos lo mismo, el surco aurículo-ventricular posterior, que como vemos acá, incluso acá, esto ya en azul es una vena, son los vasos que retornan al corazón, y el surco interventricular posterior, que sería este que estamos viendo acá, que como vemos, generalmente en esas zonas también transcurren los vasos sanguíneos, arterias y venas, y además se acumula tejido adiposo alrededor, que esto tiene la función de nutrir de sustratos energéticos, de ácidos grasos al corazón, para que pueda bombear, para que tenga energía.
Entonces, en estos surcos es donde encontramos las arterias coronarias, las arterias coronarias que surgen a partir de esta vena principal, que es la aorta, y retornan a través de las venas coronarias que van a llevar esa sangre, ahora con dióxido de carbono, hacia la aurícula derecha. La base del corazón está formada por las dos aurículas, esta es la base, y entonces tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. En la aurícula derecha vemos que desembocan, esta es la vena cava superior y esta es la vena cava inferior, que traen sangre desde la parte de la cabeza, desde la parte cefálica, y esta trae sangre carboxigenada o venosa desde el resto del cuerpo. Y tenemos esta tercera entrada que es la de las venas coronarias. Y el vértice, el que tenemos acá, que habíamos visto, ahora vemos la cara anterior, esta zona del vértice está formada por el ventrículo izquierdo. El vértice fundamentalmente es ventrículo izquierdo. Bien, así como les decía que en la aurícula derecha desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior, en la aurícula izquierda desembocan, acá estos cuatro agujeros son las entradas de las venas pulmonares, dos para el pulmón derecho, dos para el pulmón izquierdo. Entonces, estas son las venas que traen la sangre oxigenada que vuelve hacia el corazón desde los pulmones y van hacia la aurícula izquierda. Entonces, vena cava en la aurícula derecha, venas pulmonares en la aurícula izquierda. Bueno, acá tenemos entonces en resumen lo que vimos en el atlas. Acá el surco coronario corresponde al surco aurículo-ventricular anterior, así lo describe en el libro de texto que tenemos de cabecera. Y acá vemos el surco interventricular anterior. En esta zona, en la zona de la base superior, vemos la aurícula derecha, que acá, y la aurícula izquierda, y cada aurícula tiene también como una especie de saliencia que se llama orejuela. La orejuela de la aurícula derecha, orejuela de la aurícula izquierda, que lo que hace es aumentar un poco el espacio de la cavidad interna, de la cámara interna de las aurículas, tanto de la derecha como de la izquierda. Entonces, ahora cuando vamos a analizar, si cortamos el corazón al medio, vamos a observar que tiene cavidades. Habíamos dicho que el corazón es un órgano hueco. Las cavidades que tiene son 4. O sea, eso es algo que es fundamental que tenemos que saber. El corazón tiene 4 cavidades. Habíamos hablado siempre de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ubicadas en la parte superior, en la base del corazón, y el ventrículo, dos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Es decir, tiene, por lo tanto, 4 cavidades. 2 aurículas, 2 ventrículos. Aurícula derecha e izquierda, como nos dice acá, son en general de paredes delgadas y siempre vamos a ver que estas cavidades, las aurículas entre sí no se comunican, los ventrículos entre sí no se comunican. Existe, bueno, acá no estamos viendo, pero existe, porque vemos los vasos, pero por detrás entonces existe un tabique, una pared de tejido conectivo que separa la aurícula derecha de la izquierda, y también lo mismo ocurre a nivel de los ventrículos. Existen un tabique que se llama el tabique interventricular que separa el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Es decir, no se comunican ninguna de las cámaras superiores ni ninguna de las cámaras inferiores. Sí existe comunicación entre la aurícula derecha con el ventrículo derecho y entre la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Recordemos entonces que las aurículas reciben la sangre de la circulación, ya puede ser sistémica, que cuando decimos el término sistémico se refiere a todo el cuerpo, en la aurícula derecha, o la sangre que viene de los pulmones en la aurícula izquierda. Entonces estas tienen paredes más delgadas, es decir, vamos a ver que sus capas musculares son mucho más delgadas que la de los ventrículos, y los ventrículos son los que impulsan la sangre a través de las arterias, que van a ir o a los pulmones por medio de la arteria pulmonar ventrículo derecho, o a la aorta y ahí a la circulación sistémica, es decir, a todo el cuerpo a través del ventrículo izquierdo hacia la aorta.
Bien, así que entonces, en resumen, en las aurículas, como decimos, entran los vasos, que se los llama venas, o sea, todo vaso que llega al corazón, que lleva sangre hacia el corazón, se llama vena, y todo vaso que transporta sangre desde el corazón se llama arteria. Las aurículas tienen paredes más delgadas, los ventrículos tienen paredes más gruesas, que está relacionado con su función, ¿sí? Estos bombean sangre desde la aurícula, cada aurícula a su respectivo ventrículo, no necesitan tanta presión, mientras que estos tienen paredes más gruesas porque necesitan impulsar la sangre a mayor distancia y contra también la resistencia que ofrecen los vasos. A la aurícula derecha llega la vena cava superior, la vena cava inferior y las venas coronarias, las que irrigan al corazón y que vuelven hacia el corazón. Y a la aurícula derecha ya habíamos visto que llegan las venas pulmonares, las que traen la sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Los ventrículos también tienen comunicación con las arterias, y esas arterias son el ventrículo derecho, tiene la salida del ventrículo derecho cuando se contrae el ventrículo derecho, eyecta la sangre hacia la arteria pulmonar, mientras que el ventrículo izquierdo lo hace hacia la arteria aorta, que sería la principal arteria que va a nutrir el resto de nuestro cuerpo, o todo el cuerpo, básicamente. Y de esta aorta, las primeras divisiones son las arterias coronarias, que lleva sangre para nutrir los tejidos propios del corazón. Ahora, habíamos dicho que cada aurícula se comunica con su respectivo ventrículo, la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Esto lo hace a través de un agujero que se llaman los orificios auriculoventricular. Es el punto de conexión entre el ventrículo, la aurícula con el ventrículo. Entonces, si bien, o sea, no es un agujero abierto, sino que es un orificio que posee unas válvulas. Las válvulas son las que se van a abrir y a cerrar, depende del proceso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la circulación sanguínea es unidireccional. La sangre tiene que circular siempre hacia adelante, circula desde el corazón hacia afuera y retorna al corazón, pero en un circuito definido. No es algo caótico, sino que está bien definido. Y la sangre luego no puede volver, no puede retroceder. Entonces la sangre que llega al corazón a través de que llega al corazón y desemboca en la aurícula derecha, luego va a ser eyectada o transportada o bombeada hacia el ventrículo derecho por medio de lo que se llama el orificio auriculoventricular derecho o tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque presenta tres válvulas, o sea, su válvula, vamos a ver que tiene una válvula que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Pero esa válvula, ¿cómo está formada? Es tejido conectivo, ya vamos a ver un poquito más eso en detalle, y tiene como tres brazos, tres ramitas, tres valvas se llama. Entonces esas valvas, ahora las vamos a ver más en detalle, se abren cuando la sangre pasa desde la aurícula derecha al ventrículo derecho y se cierran una vez que está acá adentro. O sea, si quisieran retornar ahí, se cierran. Entonces no puede volver hacia el ventrículo derecho. Entonces esta válvula es importante, se llama la válvula tricúspide. Y luego existe otro orificio auriculoventricular, que en este caso es el izquierdo, que es la válvula bicúspide o mitral. Entonces tricúspide tiene tres valvas, bicúspide tiene dos valvas. Acá dice válvulas, pero son valvas. Son como dos ramas de la válvula. Es una válvula con tres ramas o tres valvas, la mitral, la tricúspide, perdón, o la bicúspide o mitral, que tiene dos valvas. En su función es hacer que la circulación de la sangre sea unidireccional, vaya en una única dirección, de aurícula a ventrícula y no pueda retornar, y de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y no pueda retornar. Es decir, porque acuérdense que luego estos se contraen los ventrículos, y si se contraen van a tratar de expulsar sangre hacia las aurículas, pero ahí se cierra la válvula, entonces la sangre va a salir hacia las arterias, y su función es muy importante en ese sentido. Si no cierran bien estas válvulas y permiten un poco de reflujo, de que vuelva la sangre hacia las aurículas, esto va a hacer que
en definitiva, o sea, no haya una buena circulación sanguínea, se pierda presión a nivel de la circulación sistémica, y no estén funcionando bien el corazón y tenga que trabajar con mayor desgaste. Eso es lo que se llama por ahí o un soplo cardíaco, en donde la sangre se está mezclando, o sea, está retrocediendo. Acá tenemos la estructura de una válvula, por ejemplo la válvula mitral, que como yo les decía está formada por dos valvas. Fíjense que acá está abierta. Cuando la sangre quiere pasar de aurícula a ventrículo, estas valvas se abren, entonces la válvula se abre y la sangre circula. Ahora cuando la sangre si quiere volver, ahí se cierran estas valvas, se juntan las valvas, y entonces la sangre no puede volver. Ahí cuando se cierra la válvula, o sea, válvula abierta, válvula cerrada, las valvas se juntan. Estas valvas, para que no se pasen en este cierre, están unidas a las paredes del corazón a través de lo que se llaman los músculos papilares. Estos músculos papilares son extensiones de las paredes del corazón, donde hay tejido muscular, que a través de estas cuerdas tendinosas van a hacer que las valvas tengan un determinado recorrido. No se pueden pasar de eso. Si estas fallan, estas cuerdas no se cortan, las valvas se pasarían. Entonces ahí, como decimos, cuando el corazón se contrae y la sangre es impulsada, aumenta la presión, se pasaría la valva, o sea, no cerraría bien y permitiría que la sangre pase a la aurícula. Y eso no debe ocurrir. Estos músculos papilares, como les digo, salen de las paredes internas del corazón y en cada contracción cardíaca también se contraen para ayudar a mantener la valva en su posición, haciendo tracción sobre estas cuerdas tendinosas que las unen las valvas con el músculo, con los músculos papilares. Entonces, bueno, como decimos también acá, la válvula, nos dice la válvula tricúspide, funciona de manera similar. Si ustedes ven en el libro van a ver que esas válvulas, bueno, son las que también generan algunos de los ruidos cardíacos. Vieron que cuando el médico que escucha el corazón, en realidad está escuchando, o sea, escucha el funcionamiento del corazón, lo que está escuchando es cómo se abren y se cierran estas válvulas. Es decir, los cierres de las válvulas generan los distintos ruidos cardíacos. Estas no son las únicas válvulas, vamos a ver que también las arterias tienen válvulas, ahora cuando vayamos avanzando. Bien, habíamos hablado un poco y vamos a repasar, esto es sumamente importante, qué vasos llegan y salen del corazón. Las venas van a llegar siempre a las aurículas y las arterias salen de los ventrículos. Este es un concepto que venimos repitiendo, sumamente importante. Tenemos la vena cava inferior, localizada en esta región, que transporta la sangre con dióxido de carbono o poco oxigenada, que viene de la parte del tronco, tórax, abdomen y las extremidades inferiores, la mayor parte del cuerpo. Pero sin embargo también tenemos la vena cava superior, que llega, estamos hablando de la aurícula derecha, que viene de las extremidades superiores y la cabeza. O sea, toda esta zona superior al corazón retorna la sangre carbooxigenada o con poco oxígeno a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. La vena cava inferior vierte esta sangre a la aurícula derecha y luego pasa hacia el ventrículo derecho. Y de acá la sangre va a ir hacia los pulmones, o sea, la sangre va a retornar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho es impulsado hacia la arteria pulmonar directamente, atravesando lo que se llama la válvula pulmonar o válvula sigmoidea o semilunar también se la llama. Bien, entonces acá tenemos otra válvula más, una válvula pulmonar, pero en este caso fíjense que su orientación es hacia la arteria, es decir que cuando quiere retornar la sangre luego de que el ventrículo se relaja, se va a cerrar la válvula y no va a permitir el retorno de la sangre. Bien, la sangre oxigenada, o sea, la sangre luego de ser impulsada por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, va a ir hacia los pulmones donde sufre esa sangre descarga el dióxido de carbono que está transportando y toma el oxígeno del aire en los
pulmones, en los alveolos pulmonares, donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, decíamos que una vez que pasan a los pulmones, la sangre retorna al corazón hacia la parte izquierda del corazón, va a ir hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, vuelve a la aurícula izquierda. Entonces, las 4 venas pulmonares ingresan dentro de la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo luego va a impulsar la sangre hacia la arteria aorta a través de esta válvula aórtica, o la válvula sigmoidea, o también llamada semilunares. O sea, ambas válvulas se llaman sigmoideas o semilunares. Esta es la pulmonar y esta es la aórtica. Son las válvulas que impiden el reflujo de la sangre hacia el corazón. Y esta sangre, ¿cuál es el objetivo? La que va hacia la aorta es la de llevar sangre oxigenada y con nutrientes a todas las regiones de nuestro organismo. Entonces, una vez que todos han captado la sangre, ¿qué va a pasar? La sangre, se va liberando el oxígeno y se va tomando el dióxido de carbono y en los capilares sanguíneos, y esa sangre luego retorna al corazón a través del sistema venoso y va a volver al corazón derecho. Es decir, que el corazón, la zona derecha del corazón siempre tiene sangre con dióxido de carbono, y la región izquierda del corazón, las dos cámaras izquierdas del corazón, tienen sangre oxigenada. Unas reciben sangre con dióxido y lo impulsan al pulmón, y otras reciben sangre oxigenada desde el pulmón y lo impulsan a todo el organismo. Y de esta manera se establece lo que es el circuito de la circulación. Ahora que hemos visto entonces las estructuras del corazón, internas y externas, entonces ahora podemos comprender un poco cómo es que funciona la circulación sanguínea a niveles generales. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo están constituidos los vasos sanguíneos, pero ahora lo que tenemos que comprender entonces es cómo es que se produce esta circulación. Y vamos a ver que existen entonces dos tipos de circuitos. Son circuitos cerrados, se llama un circuito chico y un circuito grande, o una circulación sistémica y una circulación pulmonar. Vamos a ir llevando o comprendiendo, analizando esta circulación, comenzando a partir de la aurícula derecha, que generalmente, en la literatura todavía por ahí más inglesa se la llama atrium, o sea, la aurícula derecha es el atrio derecho, esta parte que vemos acá, donde desemboca la sangre, o sea, a través de las venas cavas superior e inferior, la sangre rica en dióxido de carbono. ¿Sí? A través, entonces, inicia en la aurícula derecha, luego va a ir a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, acá el que tenemos en 2, fíjense que acá nos dice sangre pobre en oxígeno, y de ahí va a pasar a través de la válvula pulmonar, que tenemos acá, hacia los troncos pulmonares y las arterias pulmonares. El tronco pulmonar es esta primera parte que luego se va a dividir en las arterias pulmonares. De acá la sangre es impulsada hacia los pulmones, en donde esa sangre que está en azul, en los capilares pulmonares, se produce el intercambio gaseoso, donde se pierde el dióxido y se toma el oxígeno del aire. Una vez que está oxigenada, la sangre va a volver al corazón a través de la parte izquierda del corazón, a través de ¿qué? De las venas pulmonares. Es decir, esta que era sangre con dióxido se transformó en sangre oxigenada, vuelve a través de las venas pulmonares al ventrículo derecho, izquierdo, o atrio izquierdo, atraviesa la válvula bicúspide, en este caso, hacia el ventrículo izquierdo, que tenemos acá en el número 7, y el ventrículo izquierdo luego impulsa la sangre a través de la válvula aórtica hacia la aorta y todas las arterias sistémicas. O sea, primero sale en la aorta y luego la aorta se va dividiendo, llevando la sangre a esa circulación sistémica. Entonces, este primer circuito es el circuito o la circulación pulmonar, y este segundo circuito es el circuito sistémico. La sangre luego se transforma en las arterias en arteriolas más chiquititas, luego en capilares sanguíneos, donde entrega los nutrientes hacia los tejidos, en este caso el oxígeno, y toma el dióxido de carbono. Luego estas venas se transforman en estas
capilares se transforman en vénulas, las vénulas en venas, y esas se juntan en tres venas principales, bueno, sobre todo dos de ellas, que es la cava superior, la cava inferior, y el seno coronario, que drena la sangre de dióxido de carbono del corazón, y lo llevan hacia la aurícula derecha. De esta manera, fíjense que la circulación es unidireccional a través de dos circuitos, lo que se llama el circuito chico y el circuito grande, el circuito pulmonar y el circuito sistémico. Bien, ahora vamos a ir analizando entonces cuál es la estructura del corazón, comenzando por la parte externa, es decir, lo que rodea al corazón, para luego ir hacia la histología propia del corazón. Habíamos hablado de que existe un tejido conectivo que rodea al corazón y lo protege, y es el pericardio. Este pericardio es como una bolsa que envuelve al corazón, ¿sí? Y tiene dos estructuras, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El fibroso es la más externa que vemos y está formado por tejido conectivo denso y regular. Vieron que hoy se los mostré en el atlas. Este es poco elástico, es decir, es como una bolsa fuerte que envuelve al corazón y lo protege y la mantiene en su posición. Por otro lado, el pericardio seroso va a tener dos capas, un pericardio visceral o epicardio también llamado, que es la capa más externa del corazón. De las tres capas que tiene el corazón, una de ellas es este pericardio seroso, la capa visceral o epicardio. Son células epiteliales planas, que tienen un fino recubrimiento o base de tejido conectivo, y está adherido al corazón en la parte más interna. Acá este es el corazón, y acá un poco es para explicar o para tratar de comprender cómo se forma el pericardio seroso. Y luego tenemos el pericardio parietal, que es el que está adherido al pericardio fibroso. Es decir, tenemos dos capas de pericardio, o sea, dos pericardios distintos. El pericardio fibroso, que es externo y lo envuelve, es como una bolsa que lo contiene, y solo permite la salida de los vasos sanguíneos. Y por dentro de este vamos a tener el pericardio seroso, que tiene una capa o una pared parietal, que está unido al pericardio fibroso, y una pared visceral que está unido al corazón, que forma la tercera capa del corazón, que es el epicardio también llamado, ¿sí? Entonces el pericardio visceral o epicardio es una de las capas del pericardio seroso. Y fíjense que dentro de estos dos paredes del pericardio queda una cavidad que se la llama la cavidad pericárdica. Este espacio delimitado entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. ¿Qué hay en esa cavidad? Líquido. Líquido, como también vamos a encontrar en la cavidad pleural. Este líquido que hace es lubricar la superficie del corazón. Recuerden que el corazón está latiendo todo el tiempo, ¿sí? Y entonces tiene un espacio, podríamos decir en cierta forma, relativo, porque cuando se contrae ese espacio se achica, cuando se dilata ese espacio se agranda. Entonces, este líquido lo que hace es lubricar la superficie del corazón, y permite que se reduzca esta fricción mecánica que cuando está latiendo. Si no estaría latiendo, contra superficies secas habría un rozamiento y eso generaría daño en el tejido. Entonces, esta es la famosa cavidad pericárdica. A veces pueden haber, o la inflamación de la cavidad, generalmente del pericardio, se lo llama la pericarditis. Cuando hay una inflamación, una reacción inflamatoria, y si se acumula líquido debido a una pericarditis en la cavidad pericárdica, esto puede generar entonces que el corazón no pueda latir adecuadamente, puede incluso empezar a generar compresión al llenarse de líquido esta cavidad pericárdica sobre el corazón, con lo cual el corazón cuando se quiere expandir no puede porque tiene una resistencia externa de ese líquido pericárdico que hay en la cavidad pericárdica, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco para que veamos cuáles son los términos de algunas patologías médicas. ¿Cuál es la solución? Muchas veces es la de drenar ese líquido pericárdico a través de punción, porque es bastante grave que tengamos una pericarditis y acumulación de líquido pericárdico, ya que, como vemos, entonces la función del corazón no se podría cumplir adecuadamente. Bien. Ahora, ya yendo al corazón en sí, vamos a ver que el corazón tiene, si uno les pregunta cuál es la estructura, la histología o el tejido, la estructura del tejido cardíaco, tiene tres capas: el endocardio, el miocardio y el epicardio. El epicardio es el que ya vimos, es la más
externa. Y ahora, la más interna es el endocardio. Es la estructura que está recubriendo las cavidades o las paredes internas de las aurículas y de los ventrículos. Tiene células epiteliales planas, con una base de tejido conectivo. Y este endocardio recubre toda la superficie interna, decíamos, de aurículas, ventrículos y también de las válvulas, de las valvas de las válvulas. Todo el pericardio está recubriendo todas esas válvulas. Entonces, ¿de qué está formado el endocardio? Es células, o sea, son células epiteliales planas, o sea, es tejido epitelial. Recuerden que tenemos que encontrar en el corazón los 4 tejidos fundamentales del organismo. Acuérdense que era epitelio, músculo, tejido nervioso y conectivo. Entonces acá ya encontramos el tejido epitelial con tejido conectivo, formando en la base, entonces, o sea, tenemos células epiteliales planas con tejido conectivo formando esa base. Y luego se continúa entonces una capa de tejido muscular, que ese tejido muscular es el miocardio. El miocardio está formado por fibras musculares estriadas, de fibras cardíacas, musculares cardíacas. Acuérdense que acá nos dice, no son fibras voluntarias, si bien son estriadas, no son voluntarias. Ya hemos estudiado los 3 tipos de tejido muscular. Tenemos el tejido muscular esquelético, el liso y el cardíaco. Bueno, en el corazón encontramos el tejido muscular cardíaco. El miocardio es el principal componente del corazón, del tejido cardíaco. Es decir, cuando nosotros agarramos un corazón y estamos viendo el corazón, su parte principal de ese órgano está formado por miocardio, constituye entre el 90 y el 95% de las paredes del corazón. Es decir, todo esto que estamos viendo prácticamente es músculo. Fíjense que decimos tenemos una capa epitelial plana en el endocardio, y en el epicardio lo mismo, era una capa de células epiteliales planas. Entonces, el resto está formado por músculo. Entonces, y el grosor que tenga este miocardio va a depender de la zona. Las aurículas, habíamos dicho, el grosor del miocardio en las aurículas es mucho más chico que en los ventrículos. Esto se debe a que no necesitan realizar una gran función de contracción para impulsar la sangre hacia los ventrículos. En cambio, los ventrículos tienen paredes mucho más engrosadas. De hecho, el ventrículo izquierdo tiene paredes mucho más gruesas que las del ventrículo derecho. Y esto se debe a que necesita realizar más fuerza para impulsar la sangre. Acuérdense que el ventrículo izquierdo entonces iba a llevar la sangre hacia toda la circulación sistémica, mientras que el ventrículo derecho lo impulsa hasta el pulmón nada más. Entonces, en la distancia recorrida es mucho menor y eso genera que no haga tanta fuerza como el ventrículo izquierdo. Es decir, las aurículas tienen una pared más angosta que la de los ventrículos, y dentro de los ventrículos el ventrículo izquierdo tiene paredes más engrosadas que las del ventrículo derecho. Las infecciones que se pueden, a veces, o inflamaciones que ocurren al corazón pueden generar una miocarditis, por ejemplo, cuando se inflama el músculo cardíaco, o una endocarditis. ¿Sí? Las miocarditis generalmente están más relacionadas con infecciones virales, mientras que las endocarditis, la inflamación del tejido interno del corazón, está generada casi siempre, o en la mayor cantidad de las veces, por bacterias. Bien, entonces, esto es para recordar un poco que las fibras musculares cardíacas eran fibras cilíndricas con ramificaciones. Generalmente tienen un único núcleo central, pueden llegar a tener 2, pero la gran mayoría tiene uno, y están unidas entre sí por estos discos intercalares. Acuérdense que los discos intercalares eran zonas donde había, o sea, estaban íntimamente unidas o firmemente unidas una membrana con la otra, y además presentaba lo que eran los desmosomas. Acá, como estamos viendo, algunos discos intercalares. Tejido muscular, acuérdense que tenía estriaciones, o sea que su estructura fundamental es el sarcómero, donde vamos a encontrar las miofibrillas,
que son las que generan la contracción. Hay que recordar que las fibras musculares cardíacas son autoexcitables, es decir, que producen sus propios cambios en el potencial de acción, cambios en el potencial de membrana que va a generar potenciales de acción de manera espontánea, a diferencia de las fibras musculares esqueléticas que necesitan que llegue el impulso nervioso. Acá no necesitan de impulso nervioso, sino que se excitan, y ahora ya vamos a ir comprendiendo o estudiando por qué pasa eso y cuáles las consecuencias funcionales. Acuérdense que les decía que el corazón está toda la vida latiendo constantemente, más de una vez por segundo. Bien, entonces, esto es importante que comprendamos cuál era la estructura, ¿sí?, del corazón o del tejido cardíaco. Y a recordar que estas uniones hacen que estén unidas, o firmemente unidas una fibra con la otra, una fibra cardíaca, pero además tienen conexiones eléctricas. O sea, acá encontramos lo que son en estos discos intercalares los desmosomas y esas uniones comunicantes que van a permitir el pasaje de iones de una célula a la otra. Es decir, cuando una se despolariza, una fibra se despolariza, ese cambio en el potencial de membrana es transmitido directamente, no hacia la otra fibra muscular cardíaca. Es decir, no hay comunicación a nivel sináptico o comunicación química, sino que la comunicación entre las distintas fibras musculares es eléctrica, o sea, pasaje directamente de corriente de una a la otra, lo cual va a generar que cuando se despolariza uno y genera un potencial de acción, esto se va a transmitir a todas las otras fibras y se va a contraer de manera más o menos uniforme y simultánea. A la misma vez, prácticamente hay muy poca demora, porque la corriente se transmite directamente a través de estos canales. Entonces, bueno, acá resumiendo, vemos las paredes que vamos a encontrar. Tenemos el pericardio por fuera que lo rodea, luego vamos a ver el epicardio, que es la pared, la capa visceral del pericardio seroso. Luego tenemos la capa muscular, que como vemos acá, ven que es muy gruesa, que es el miocardio. Y por dentro la capa de tejido epitelial con su tejido conectivo, que es el endocardio. Y dentro de esto entonces vamos a ver que también tenemos los vasos sanguíneos de las arterias y las venas coronarias, la cavidad pericárdica con la capa parietal y visceral del pericardio seroso. Acuérdense que este es el epicardio, miocardio, endocardio, o sea, tres capas: miocardio, epicardio, miocardio y endocardio. Y si hacemos un corte hacia adentro vemos el endocardio, luego vemos el miocardio, esa capa gruesa del corazón, sobre todo va a depender de en qué zona hagamos el corte, si es en las aurículas o en los ventrículos. Acá es a nivel del ventrículo, y por fuera tenemos el epicardio. Entonces, estas son las capas que están formando el corazón o el tejido cardíaco. Bien, si me han venido siguiendo en las explicaciones de cómo está formado el corazón, entonces ahora podemos comprender un poco cómo es que actúa este corazón. Volvemos a ese video inicial y decíamos que el corazón es la bomba impulsora de la sangre, y lo hace a través de dos movimientos que se llaman la sístole y diástole. La sístole es la contracción del corazón, que puede ser la contracción de una aurícula o de un ventrículo. Siempre hay contracción de aurícula y de ventrículo. Fíjense que acá hay sístole y diástole. Sístole es contracción, diástole es relajación. Y acá también podemos ver entonces cómo funcionan esas válvulas. Ven que las válvulas se abren, permiten el pasaje de sangre y se cierran. Acá desde otra vista, cómo funciona la válvula bicúspide y tricúspide. Entonces, sístole es contracción del corazón, puede ser auricular o ventricular, y diástole es la relajación del corazón, ¿sí? Tiene una diástole única donde se relajan tanto aurículas como ventrículas. Y sístoles son separadas. Puede haber, y hay sístole auricular seguida de sístole ventricular. Y luego le sigue una fase de diástole. Como vemos acá, cómo está funcionando ese corazón. Entonces, hay fases sincronizadas de sístoles y diástoles cardíacas.
Sí. Entonces, esas fases sincronizadas de sístoles y diástoles cardíacas es lo que se llama un ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco está formado por una fase de relajación, que es la diástole del corazón, seguida de una fase de contracción o trabajo o sístole de contracción. Un ciclo cardíaco dura aproximadamente 8 décimas de segundo, es decir, 0,8 segundos u 800 milisegundos, es decir, un poquito menos que un segundo. Esto hace que si calculamos entonces por minuto, los ciclos cardíacos se producen 75 ciclos cardíacos, 75 latidos del corazón. Acá, bueno, un dato curioso es que en el recién nacido eso está un poco más acelerado, tiene mayor requerimiento energético y de oxigenación, por eso, bueno, los latidos cardíacos en el bebé o en el recién nacido son mayores. Pero en adulto es en promedio de 75 ciclos cardíacos o latidos por minuto. Eso es en general para todas las personas, o sea, entre 60 y 75 es lo normal. Existen adaptaciones fisiológicas debido, por ejemplo, al ejercicio, o sea, personas que se ejercitan mucho puede reducir, o personas que tengan algún problema en cuanto a su oxigenación de tejido en el cual aumente este ciclo cardíaco. Vamos a ir tratando de comprender cómo es que ocurre esto. Entonces tenemos estos ciclos cardíacos, decíamos, hay un periodo de relajación donde están relajadas tanto las aurículas como los ventrículos. Y luego tenemos un ciclo de sístole, de contracción auricular, sístole auricular, y un periodo de contracción ventricular o sístole ventricular, y luego retorna al periodo de relajación. Este ciclo cardíaco es el que ocurre en 0,8 segundos, 0,8 segundos. Entonces, relajación de aurículas y ventrículos, sístole auricular, sístole ventricular. Vamos a comenzar entonces por esta primera fase que es la diástole, el periodo de relajación. Todo el corazón está relajado y este es el momento principal en el cual la sangre está llegando al corazón. Cuando el corazón, las paredes del corazón se relajan durante la diástole, la sangre retorna al corazón a través de las venas cava superior e inferior y de las venas pulmonares. En este proceso de llegada pasiva de la sangre a las aurículas también hay una entrada pasiva de sangre hacia los ventrículos, ya que acá solamente las válvulas impiden el pasaje de ventrícula a aurícula, pero no de aurícula a ventrícula. Es importante acá comprender que el 75% del llenado ventricular se produce en esta fase. Y esta fase es la más larga, fíjense que dura la mitad de un ciclo cardíaco, o sea, dura 0,4 segundos. En esta fase, entonces, al estar relajado, vamos a ir siguiendo estos gráficos que están en el libro, tenemos la presión, acá se mide la presión, bueno, se me quedó superpuesto, dura 0,4 segundos, la presión, en este caso acá en verde está la presión de la aurícula y en celeste está la presión del ventrículo y acá tenemos la presión de la aorta. Entonces, acá en este azul o celestito. ¿Sí? Entonces, acá estamos siguiendo tres presiones. Las del ventrículo izquierdo en azul, la de la aurícula izquierda en verde y la de la aorta en rojo. Lo que nos está mostrando acá es que en esta fase de relajación, fíjense que la presión dentro del ventrículo y de la aurícula baja. Por supuesto que la presión dentro de la aurícula no es muy elevada en comparación con la del ventrículo, que acá viene bajando. Entonces, en este periodo de relajación, al relajarse, la presión dentro del ventrículo disminuye drásticamente y se mantiene así durante todo el periodo de relajación. Y lo mismo pasa con la presión dentro de la aurícula, que cae a su mínimo, y también con respecto a la aorta. Esta es la fase de relajación donde se está regenerando, o sea, no hay ningún potencial de acción y todos ya vamos a ir relacionando con eso. Entonces, en este caso, todo el músculo cardíaco se relaja para pasar a la siguiente fase, que es la de la sístole. Entonces, estábamos acá en la diástole, pasamos a la sístole auricular primeramente, que esa es la siguiente fase. Acá vemos la escala de presión.
Entonces, lo que va a ocurrir luego es que la sístole auricular, o sea, se contraen las aurículas, proyectando o eyectando la sangre desde la aurícula hacia los ventrículos. Entonces acá vamos a ver que se van a llenar los ventrículos. En este caso, esta es la sístole auricular, es un periodo que dura 100 milisegundos, o sea 0,1 segundo. Entonces las válvulas ahí se van a llenar, o sea, la válvula aurículos ventriculares están abiertas, se están llenando los ventrículos. Ahora, por acción de, fíjense que aumenta la presión dentro de la aurícula y también aumenta la presión dentro de los ventrículos, porque ahora los ventrículos se están estirando. O sea, la sangre, la sístole auricular impulsa la sangre hacia el ventrículo y el ventrículo se va a estirar, lo cual aumenta su presión al tener más líquido dentro. O sea que con esta sístole auricular se termina de llenar el 100% del ventrículo. Y cuando la sangre ya está a una determinada presión y quiere retornar, ahí se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares. Entonces, al cerrarse, no hay reflujo de sangre del ventrículo hacia la aurícula. Entonces, y acá vamos a sentir, al cerrarse estas válvulas auriculoventriculares, ¿sí?, la tricúspide y la bicúspide, se produce el primer ruido cardíaco que escuchamos cuando uno está con un estetoscopio sobre el corazón. Habíamos dicho entonces que esto dura 100 milisegundos y en este momento el volumen ventricular es máximo, o sea, se alcanza el máximo volumen ventricular. Entonces, cuando ocurre esto, la siguiente fase, la tercera fase, es la sístole. Bueno, acá donde vemos, entonces nos está representando que se llenó, todos los ventrículos se llenaron de sangre. Y en la siguiente fase, que es la sístole ventricular, ahora se contraen los ventrículos. Entonces vamos a ver que primeramente hay una contracción de las paredes del ventrículo, que es lo que empieza a pasar acá, sin que se produzca todavía la apertura de las válvulas de las arterias, de las pulmonares y de la aórtica. En este caso estamos siguiendo la de la aorta, fíjense que está aumentando, pero todavía no aumentó la presión. ¿Por qué? Porque acá en este momento está aumentando la presión del ventrículo izquierdo, pero las válvulas permanecen cerradas hasta que no se igualen las presiones. Es decir, cuando se llega a la presión del ventrículo izquierdo con la presión de la aorta, recién ahí, o sea, se igualan las presiones, pues ya cuando subimos más se sigue contrayendo el ventrículo, se supera la presión de la aorta, entonces ahí recién se abre la válvula aórtica. Entonces, al abrirse la válvula aórtica, ahora la sangre recién puede pasar a la aorta. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, que primeramente la presión dentro del ventrículo es menor a la presión que existe en la aorta. Entonces, se está contrayendo, está habiendo una contracción, pero en este caso no ocurre la apertura de la sangre, no está pasando, ¿sí? Entonces necesitamos vencer esa presión que hay dentro de las arterias para que, o sea, que sigue contrayéndose los ventrículos para que se abran las válvulas y la sangre pueda ser impulsada. ¿Por qué? Vamos a ver que las arterias tienen una presión mayor que en este caso que la que tenía inicialmente el ventrículo. Cuando se supera, se abre la válvula y la sangre pasa o es eyectada hacia las arterias. Entonces, acá hay una contracción, ¿sí?, hasta que, bueno, como nos dice acá, hasta que se vence la presión de la aorta y la arteria pulmonar para que haya eyección. Entonces, una vez que esta sangre pasa a las arterias, las válvulas pulmonar, la derecha, bueno, y la aórtica izquierda se van a cerrar. Cuando se alcanza la presión máxima y ya ahora empieza a relajarse el ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo, ¿sí?, y la sangre entonces va a querer retornar porque hay menor presión, ahí se cierran las válvulas y la sangre queda contenida dentro de las arterias pulmonar y aórtica, y de ahí va siendo impulsada hacia hacia las demás ramas de tanto de la aorta como de las arterias pulmonares. Entonces, esto dura aproximadamente 300 milisegundos o 0,3 segundos, lo que es el proceso de sístole ventricular. Entonces tenemos la diástole, sístole auricular y sístole ventricular. Esas son las tres fases
del ciclo cardíaco, que en conjunto duran un poco menos de un segundo, 0,8 segundos. Es importante destacar acá, como nos dice, que los ventrículos nunca se vacían del todo, es decir, al haber contracción siempre queda un resto o un volumen de sangre, que es el volumen de fin de sístole o telesistólico. Es decir, el corazón nunca queda vacío, siempre queda con un poco de sangre. Y bueno, y en la siguiente fase entonces va a empezar durante la relajación o durante la sístole, va a recibir sangre que va a ir pasando nuevamente al ventrículo y de ahí se va a llenar. Recordemos que durante esta fase de relajación se llena el 75% de los ventrículos y durante la sístole auricular se va a llenar el 100% de la capacidad del ventrículo, y luego durante la sístole ventricular se eyecta un volumen de sangre, pero siempre queda un remanente que ahora vamos a ir estudiando. Entonces, durante esta fase se produce vamos a producir